seré mis palabras, seré mis acciones, seré mis pensamientos y el cuerpo. A ver cuándo saldré y volaré hacia ti. A ver cuándo podré ser feliz. Hola a todos, amigos, poetas, narradores, ensayistas, cronistas, escritores de Mosquera. Reciban un saludo de Heriberto Muñoz. Estoy aquí con Gina Paola Pardo Díaz. Hola Gina, estabas cantando una canción tuya. ¿Tú la escribiste o de quién es? Sí, yo la escribí. Tanto la letra como la música. Pues la letra, sí, obvio, y la música también. Lo que pasa es que no sé, o sea, no sé escribir música Partitura, o sea, gramática musical. exactamente, Solfeo. pero le pongo una melodía. Correcto. Veo que, aunque no le puse mucha atención porque estaba cuadrando aquí el celular, creo que la temática de tu canción oscila un poco entre la felicidad y la tristeza, lo cual es normal entre todo ser humano, ¿no? ¿Cómo definirías la felicidad? Uy, a mí esa pregunta me parece extraordinaria y más en el momento en el que me encuentro, porque hay una confusión. Nosotros pensamos que la felicidad muchas veces es tenerlo todo resuelto, ¿cierto? Como estar en plenitud, o sea, sin preocupaciones, ¿no? Pero resulta que los obstáculos, las dificultades, cuando se presentan en la vida y son superadas, uno experimenta como mayor satisfacción, ¿sí? Y se vuelve una persona más resiliente, más empoderada. Es decir, no podemos eh, decir que la felicidad no debe tener problemas, ni dificultades, ni nada, sino que la felicidad es simplemente un estado en el que yo estoy como presente y abierto a lo que la vida me da. Sí, sí, en general decimos que hay cosas buenas y cosas malas, pero si dejamos esas etiquetas de un lado o esa dualidad, no existen ni cosas buenas ni cosas malas, sino la forma en que lo asumamos. Y cuando uno tiene esa autogobernabilidad para poder asumir las cosas, ni buenas ni malas, sino simplemente asumirlas y aceptarlas, empieza a descubrir lo que es la felicidad. De la forma en que me has contestado, deduzco que para ti sí existe la felicidad. ¿Es posible? Sí, claro. La felicidad está en las pequeñas cosas, ¿sí? Eh, la capacidad de disfrutar un helado, un café, la compañía de un amigo, una poesía, un atardecer, o sea, todo lo que lo rodea a uno, poderse extasiar y apreciar esa belleza y sentirse afortunado, eh, a pesar de la adversidad, a pesar de las circunstancias, pues uno decida disfrutar a pesar de todo, a pesar de que el sistema o el entorno donde uno viva le diga que todo está horrible, que todo va mal, que el país va mal en peor, aunque alrededor todo el mundo esté hablando pestes, ¿sí? Del gobierno, pestes de, no sé, de cualquier otra persona. A pesar de eso, uno poder decidir cómo sentirse y poder ver lo bueno
dentro de lo malo, pues ahí es cuando uno empieza a liberarse un poco. Yo traigo siempre el ejemplo porque me parece el ejemplo más, la película de eh, La felicidad, ¿cómo se llama? En busca de la felicidad, tal vez. No, En busca de la felicidad no. No, es una película que, bueno, sucede en el contexto de la época del holocausto nazi. La vida es bella, se llama la película. Y el protagonista, a pesar de la situación y de la circunstancia tan difícil y sabiendo que su familia va a morir en en esos campos de concentración, que ya saben que no hay esperanza de vida, decide cómo vivir sus últimos días. Decide. Y su hijo pequeño, que lo acompañaba, le dice, estamos jugando a la guerra, estamos jugando a que estamos prisioneros, estamos jugando. Entonces el niño se divierte todo el tiempo, y disfruta todo el tiempo porque piensa que todo está pasando de mentiras, ¿sí? Y el padre se divierte viendo a su hijo cómo disfruta de sus últimos días de vida con su padre, porque el niño no es consciente que van a morir, él no sabe qué es eso, o sea, no sabe que están cercanos a la muerte. El padre sí es consciente, pero él tomó la decisión de disfrutar ese tiempo allí, en ese campo de concentración, de disfrutarlo al máximo, y creó un juego para disfrutar con su hijo antes de morir. ¿Cómo le parece? Me parece muy importante porque esa temática y la manera como la has narrado, como la has descrito, nos convence cada vez más de que nunca terminará la literatura, nunca se acabará el arte dramático, nunca se acabará el cine. La narrativa, la poesía siempre existirán mientras exista la realidad, la vida, la existencia, la cotidianidad, estos dramas, estos momentos de dolor, de esperanza, de fe, de tristeza, y personas como tú que tengan esa habilidad, esa destreza, ese corazón tan abierto, esa mentalidad tan abierta para saber hacer una lectura, una interpretación de esa realidad, de ese entorno, de ese contexto, el ambiente, las circunstancias sociales o las circunstancias también internas del personaje. Entonces, repito, nunca se acabará la literatura, y por eso es que esta chica que tengo al frente, que se llama, repito, Gina Paola Pardo Díaz, es una escritora, porque yo he leído, si no me traiciona la memoria, pues algún ensayo, alguna crónica tuya, tal vez algún poema, cuentos. He leído como escritos tuyos en 4 géneros diferentes, y la canción con la que iniciamos la entrevista, que es de tu autoría, no solo la música, sino también pues la letra, es una prueba de ello, porque no todas las letras de las canciones, pero sí algunas, y de pronto muchas, son textos de carácter poético, ¿no? Los modelos de textos poéticos no se reducen o no están inscritos únicamente en las diferentes modalidades de poemas como lo conocemos, sino que también un himno, por ejemplo, un himno o la letra de una canción, de un rock suave, de una balada, un pasillo, un bambuco, un bolero, un tango, en fin, son poemas prácticamente. Si no soy muy atrevido, me gustaría que nos regalaras, por lo menos, no que la repitas, no que la cantes de nuevo,
sino que nos regales uno o dos renglones, como una frasecita de esa canción que nos interpretaste ahora, para retomar el hilo, por favor, un pedacito de 15 segundos. Recorriendo caminos grises donde las luces se juntan, quisiera saber si hay final, quisiera saber si me basto. ¿Qué les parece, amigos? Si esto no es poesía, entonces ¿qué es? Y es la letra de una canción inventada por Gina Pardo. Gina, mm, bien, ahora sí, adentrándonos más en la entrevista y sin ser periodista, porque yo periodista no soy, una pregunta que parece de cliché, parece de cajón, pero hay que hacerla. ¿Cuándo descubriste o cómo te diste cuenta de que eras escritora o querías ser escritora? Bueno, todos sabemos que siempre el ser humano se autosabotea, por decirlo así. Es decir, no se cree, no se cree, no se cree competente, no cree en sí mismo, en tener la habilidad, no cree en sí mismo. Y en parte es, no le eche la culpa al entorno, pero el entorno tiene que ver. Cuando te descalifican, cuando no hay suficientes oportunidades en el entorno donde creces, ¿sí? Donde de pronto donde creces no tiene mucha relevancia lo que haces, entonces das por sentado que no es importante tu arte, no es importante lo que creas, entonces uno empieza a desechar, desecha y desecha y desecha, desecha. Entonces uno puede vivir muchos años con canciones, con dibujos, con escritos guardados, empolvados, y así le pasa a mucha gente, no solo a mí. Entonces, para que uno empiece a decir soy, ¿cierto? Soy esto, soy escritor, porque es escribir, o sea, el acto de escribir ya te hace escritor, independientemente de, bueno, obviamente cuando es un hábito, cuando se hace de forma asidua, pues realmente ya uno dice es escritor. Pero uno no podría decirlo en mi caso porque no ha sido una cosa constante. O sea, yo escribo cuando necesito desahogarme, escribo cuando o sea, la letra necesita salir para yo decantar una serie de emociones, entender mi mundo interior a través de las letras. Entonces, es como para mí la escritura es como una terapia, ¿sí? Es como poder hablar consigo mismo, como su propio psicólogo, ¿sí? Y contarse a uno mismo las cosas. Y bueno, y no me había hecho o sea, digamos, en la tarea de decir voy a ser escritora, pues porque no creía en mí, por lo que ya les dije. Pero yo vi como la oportunidad de seguir desarrollándolo cuando vi que existían concursos de literatura. Por ejemplo, cuando era pequeña me gané un libro de poemas con un verso, un poema de 3 estrofas o 4 estrofas que hice en el colegio y me gané un libro de poemas, ¿cierto? Fue como el primer reconocimiento que obtuve. Y una vez que la profesora de español nos dijo, escriban un poema, y él ya leyó mi poema, dijo, usted va a pasar a la izada de bandera a leer ese poema. Entonces para uno es como, uy, sí, y uno siendo un niño, ¿no? ¿Cierto? Entonces, bueno, pero yo no sé, y es en esa época yo empezaba a escribir canciones siendo niña en el colegio, pero no sé, creo que sí faltó mucho creer en uno mismo y hace falta contar con una persona adulta que te guíe y que te apoye en lo que haces. Pues yo crecí muy sola, de esos hogares donde los papás trabajan todo el día, ¿cierto? Y no comparten casi contigo. Así era más o menos la situación, y es la situación de muchos niños todavía,
Entonces, bueno, para decir en corto tiempo si me considero escritora, bueno, yo digo que lo soy cuando escribo. Para mí, queridos amigos que nos ven y nos escuchan, para mí, Gina Pardo es escritora porque, repito, he leído sus escritos. Es más, tiene capacidad de autocrítica y se corrige. Abro un pequeño paréntesis para retomar una palabra que ella utilizó ahora, competente. Soy incompetente, me consideran incompetente, me considero competente, soy competente. Porque ella realiza a veces, no sé si voy a pronunciarlo bien, performance. Entonces, como en 2 o 3 ocasiones tuve la suerte de ser su camarógrafo. Menos en esta que voy a contarles. Uno de los videos que ella se hizo tal vez para un concurso, para una convocatoria, en ese video que se llamaba La Incompetente, ella estaba en una supuesta oficina y puso un escritorio en el centro, en todo el centro del parque principal de Mosquera. Y empieza el video narrando pues que ella está como un poquito encartada, como que no encuentra unos papeles, no sabe cómo proceder, hay algo que no le funciona, como si no fuera competente. Entonces se declara y decreta que sí es competente. Y esto que estoy contándoles es en la vida real, esto es verídico. Coge el escritorio y lo amarra a una soga o a una cadena, y lo mismo la silla, una silla giratoria, y estaba en falda. Te veías muy bien con esa faldita, Gina. Sale en falda, atraviesa todo el parque principal de Mosquera, sube por la avenida Las Palmas, ¿no? Que creo que es la carrera tercera, algo así, en Mosquera, y sube por, como yendo para Funza, con arrastrando el escritorio. La gente la miraba como, esta señora, ¿qué le pasa? Pero todo el mundo la respetaba porque una persona que es capaz de hacer eso merece todo el respeto. Estabas pues no vestida de una manera informal, con jeans, ¿cierto? Con ropa deportiva, sino con una falda negra más arriba de las rodillas, con unos tacones, creo que negros también, te veías muy elegante, sí, bien peinada, y arrastrando un escritorio de una silla por toda la eh, avenida entre el Parque de Mosquera, como dirigiéndote al Parque de Funza. Creo que llegaste tal vez hasta Ecoplaza o Grival. Eso es de admirar, y las personas a las que les he reenviado ese video no hacen más que sentir admiración, sorpresa, asombro y felicitarte. De esa manera es Gina, la chica que tenemos aquí al frente. Y las cosas que escribe, tiene una capacidad, una fluidez verbal, maneja muy bien la redacción, como todos, sobre todo quien les habla. Este servidor, cometemos errores, se nos filtran errores, a mí a toda hora se me pasan, se me cuelan errores, hay que estar corrigiendo. Pero para mí es escritora, Gina, no solo cuando escribes, sino siempre, porque entre otras cosas, la pregunta es, ¿cuándo comienza el proceso de escritura? No necesariamente cuando me siento a la mesa o frente al computador y empiezo a redactar, sino que es un proceso que de pronto está pues ya en la mente, ¿no? Se va fraguando. Has oído mencionar este proyecto que ya es realidad, entre otras cosas, que se llama Mesa Sectorial de Literatura de Mosquera. Sí, señor. Sí, ¿y qué opinión te merece? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Es interesante? Pues a mí me parece que la mesa es necesaria porque hay comunidad de escritores en el municipio. Y la mesa pues es una oportunidad para organizar el sector y definir cuáles son las necesidades del sector. Evidentemente pues ya yo
las tengo identificadas, pues porque hago parte del sector y la mayoría, o sea, y la necesidad más importante es sobre todo, y porque son escritores mayores. La mayoría de los escritores de acá en Mosquera son mayores, adultos mayores. Entonces, la dificultad que yo veo es el tema del manejo de la tecnología para ellos publicar sus libros, sus escritos. Entonces, como no manejan la tecnología, digamos, hay una imposibilidad a veces de poder publicar porque no hay, porque se experimenta cierta limitación. Además, como estamos en la era digital, entonces es necesario manejar las herramientas. Bueno, esa es una necesidad que he identificado. Y otra es que hay otros ¿qué? Como corrientes de la escritura que no se han tomado en cuenta, como la novela gráfica, eh, otros estilos que digamos no son como tan apoyados, ¿cierto? Y pues también hay talento en eso. Por ejemplo, la literatura infantil, aquí no hay escritores de literatura infantil, o sea, no he conocido todavía. Pero se puede, digamos, a través de talleres, ¿sí? Socializar, bueno, desarrollar y potenciar más esos estilos que no se han tocado mucho acá. Porque aquí lo que más resuena siempre que hacen temas de literatura es la poesía. Estoy de acuerdo y aprovecho para recordarles y recordarte, Gina, que tal vez por prudencia no lo has mencionado, que tienes uno o varios, ¿cómo se dice? Libro álbum. Yo conozco uno, ¿no? Son libros para niños que son como álbums. ¿Cómo se dice álbumes? Sí, libro de álbum. Libro álbum. ¿Por qué no nos hablas un poco de eso? ¿Fue con uno de esos que te ganaste un premio en un concurso en la biblioteca o fue con otro? Bueno, en un concurso en la biblioteca lo gané con uno que se llama El maletilla y el pequeño recortador. Es una historia inspirada en la fiesta brava de Mosquera, ¿sí? Y se desarrolla pues en las veredas del de, en las veredas de aquí de Mondoñedo, el Pencal, ¿sí? Se desarrolla la historia en ese entorno cuando se hacían las corralejas, ¿sí? Y pues narra un poco la historia de un niño que le tenía mucho miedo a los toros y pues como el contexto en el que vivía su hermano lidiaba toros, era novillero, su padre trabajaba en una finca, o sea, así como cuidando los toros, ayudándolos a criar. Entonces todo el contexto en el que él creció era de toros y a él le daban miedo los toros, inclusive los novillos. Y vivía espantado con eso y pues a través del cuento él perdió su miedo. Pues no les voy a decir cómo perdió el miedo porque pues toca leer el cuento, pero es un cuento ilustrado y digamos está dirigido al público infantil, pero pues también lo pueden leer los adultos y disfrutarlo en familia. Sí, eso me hace recordar de dos poemas de García Lorca. Vamos a ver si recuerdo el título, tal vez me equivoque. Hay uno que es que Llanto por Antonio Mejías, algo así, que lo mató un toro. No recuerdo si el nombre es Antonio, pero el apellido sí es Mejías, como con S al final. Y otro que es Eran las 5 de la tarde, más o menos así. Son dos poemas de García Lorca en los que el poeta como que, perdón, el poeta no, el torero resulta matado por el toro. Y ya hace poco, un mes quizás o 15 días, aquí en Colombia ya por ley pues quedaron prohibidas las corridas de toro. Tengo entendido que en Portugal hace ya tiempo, mucho tiempo,
prohibieron matar al toro y, digamos, torturarlo, pero no prohibieron las corridas. Creo que todavía existen, pero no lo torturan físicamente, ¿no? Con el estoque, ni lo matan. Aunque pues de alguna forma pues están burlándose del toro ahí en el rodeo. Es un tema que es muy controversial, se presta pues para dialogar, para reflexionar sobre eso, en fin. Pero volviendo con el tema, con el tópico, y yo conozco otro libro, álbum tuyo que me lo enseñaste, o será el mismo, Es otro. es otro, y trata de un anciano, de un sabio con unas flores, unos jardines, no sé. Eso se llama La Flor de los Siete Poderes. Y se trata de la historia de un abuelo, pues que también habla un poco de la situación actual de los abuelos, ¿no? De los abuelos que viven en los centros geriátricos, que no los van a visitar, que se sienten abandonados. Y entonces, como está dirigido al público infantil, es una historia que inspira al niño, ¿cierto?, a acercarse al abuelo, a retomar ese vínculo, esa conexión. O sea, eso es uno de los objetivos de la historia. Porque el abuelo perdió algo y perdió su brillo y perdió su vitalidad y ya no tiene como deseos de jugar, deseos de seguir aprendiendo. Y el niño se convierte, o la juventud representada en el niño se convierte como esa llavecita mágica que puede abrir el corazón del abuelo para que vuelva a sonreír, para que vuelva a soñar, para que vuelva a jugar, para que vuelva a inspirarse y viva con intensidad y no piense que porque tiene cierta edad ya no puede disfrutar de la vida, que eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas ya adultas que ya viven en un centro geriátrico y pues ya pierden como toda esperanza de seguir profundizando en la vida cuando hay que sacarle el jugo a la vida hasta la última gota, o sea, sí, vivir intensamente hasta el último día. ¿Qué les parece, amigos? Humano, muy humano. Por eso, insisto, nunca se acabará la literatura, porque siempre habrá temas e historias para contar, para narrar. Gina, ese libro álbum entonces es para un niño cuya edad oscila, digamos, como entre los 6 y los 12 años, ¿o qué? Sí, aunque eso se puede disfrutar en familias, que uno enfoca, de pronto usa un lenguaje que sea asequible para los niños, pero es chévere que lo compartan con los papás. ¿No? Y el tema es profundo, tiene una carga psicológica, la situación vivencial, valga la redundancia, pues de una persona en la tercera edad. Se trata de motivar al anciano para la resiliencia, de reconstruir o restaurar el tejido social al interior de la familia, en la comunidad, en el barrio, en fin. Pero obviamente manejas otros géneros, otras temáticas, manejas de pronto en tus poemas el erotismo, en tus crónicas algo de, no sé, de criollismo, la cotidianidad, no sé hasta dónde el costumbrismo, aquí en Mosquera o en lugares donde has vivido. Y ya en alguna ocasión hemos estudiado la posibilidad pues, de que publiques tu libro. A propósito, hay un compañero del taller de escritores Cuatro Esquinas que está en la tercera edad y en este momento un diseñador gráfico está perfeccionando la cubierta, ¿no? Recordemos que cubierta de un libro es la portada, el lomo, la contraportada y las dos solapas en caso de que tenga solapas. Pues en este momento en el taller de ese diseñador gráfico está el libro del compañero, el poeta Jaime Flores,
y el libro estaría publicado más o menos en 15 días, por tardar un mes. Ya estaremos anunciándolo para hacer el lanzamiento en un establecimiento acá, un café, establecimiento de acá de Mosquera, en el que podamos hacer un brindis, tomarnos una copa, realizar el evento, el lanzamiento del libro, el poemario de Jaime Flores. Esperamos que muy pronto podamos estar diciendo lo mismo del libro de nuestra querida Gina Pardo, Gina Paola Pardo Díaz. Decía Gina que mi libro está disponible, o sea, El primogénito de Golias está disponible en Amazon, no solo en Amazon, sino también en Autores Editores. Ustedes ingresan y hacen el pedido y les llega a su casa o por medio de este servidor, pero no estamos hablando de Heriberto Muñoz, sino de Gina Pardo, porque el propósito de estas entrevistas es visibilizar a nuestros escritores mosquerunos para que vayan construyendo su marca personal, precisamente como escritores, y vayan promocionando sus obras, sus escritos. Antes de que nos leas otro texto tuyo, Gina, querrías decir unas palabras, no sé, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, en fin, como invitándolos a que hagan parte de la mesa de literatura de Mosquera. Abro otro paréntesis para decir que Gina hizo parte del Consejo de Literatura, del Consejo de Cultura de Mosquera, ¿no? Entonces, Gina, algunas palabras antes de leer, que nos leas otro texto. No, pues, no, en este momento no, simplemente invito a las personas que tienen la inquietud de la literatura de profundizar. Lo que pasa es que la mayoría de veces el ser humano no profundiza. Y profundizar permite enamorarse, ¿sí? Y descubrir cosas que cosas que uno pensaba que no tenía. Entonces, si hay un bichito de la literatura, de la escritura que le esté picando, pues tiene que dejarse llevar. Y ya, esa es como la... Sí, correcto. O sea, si no me equivoco en la interpretación de lo que acabaste de decir, o sea, que por un lado está bien que si tiene ese bichito de la literatura, de la creación literaria, que se deje llevar, que siga escribiendo y que se haga conocer. Pero pues por la otra cara de la moneda, y esto que voy a decir se ve mucho, se nota mucho, es que pues alguien dice, bueno, yo soy escritor y yo escribo poesía en verso libre, entonces soy poeta, soy escritor y ya, pero como decías hace 30 segundos, como que no muestran mucho interés en profundizar, como decías, esa palabra, ese verbo profundizar, o sea, en ir formándonos en cuanto a la teoría literaria, los diferentes movimientos a lo largo de la historia, desde pues el clasicismo grecorromano y también pues de la India, de Persia, etcétera, de Mesopotamia, y pasando por esos 2500 años hasta llegar, como decíamos ahora, pues a la literatura contemporánea, a la generación sin nombre que hay en Colombia, en fin, pasando por el nadaísmo, esa cultura, esa profundización, y una profundización también en cuanto tiene que ver con los diferentes géneros literarios. Mostrar preocupación, mostrar interés por eso, disfrutarlo, gozársela y estudiar y tener el corazón y la mente abiertos con humildad para ir formándonos en eso. Lo mismo la perspectiva literaria, el lenguaje figurado, las figuras literarias que son muchas y cada una se subdivide en otras y esas otras a su vez se subdividen en otras, ¿no?
no solamente son metáforas o símiles. Entonces vamos a escuchar este texto con el que nos va a complacer, este gustico que nos va a dar a manera de cierre la compañera Gina Pardo. Gina, ¿es un poema, es un cuento, será un ensayo, una crónica, no sé, una reflexión? ¿Qué será? Bueno, es una prosa. Bu- em, puede ser de corte erótico. Muy bien. Bueno, dice así. Una vez, en la habitación hacía tanto calor que fui a humedecer mi cuerpo y viniste tú. Te pusiste enfrente de mí con tu cuerpo desnudo y sentí la necesidad de adherirme y deslizar mis labios por tu cuerpo. Puse mi pecho cerca al tuyo. Escuché tu corazón con su ritmo particular de aire, tierra, fuego y agua. Me sentí bendecida de que vinieras a profanar mi templo, de perderme entre tus piernas largas y embriagada de tu energía, volé hacia otro lugar. A tus ojos, a tu mirada oscura y pretenciosa, a tus labios suaves y delgados, a tus cabellos ensortijados, a tu pecho arremolinado, a tus marcas en la espalda, la constelación de tus lunares. Una vez bajo las sábanas, nuestros pies consiguieron tocarse. Una vez tus delgados dedos apretaron mis caderas encendidas. Una vez arañé tus nalgas mientras afuera aullaban los perros. Una vez puse mi mano en tu pecho y la deslicé hasta tu sexo, dibujando una línea recta con las yemas de mis dedos. Una vez fui tu instrumento con el que compusiste una mujer distinta. En mi cuerpo grabé tus formas y mi pecho se resiente al evocar esos momentos ya perdidos en el tiempo. Hurgué en mi pasado buscando vivencias cercanas y no ha existido nada parecido. Por ello busco escaparme de vez en cuando para volver a tus retazos marrones, para ir entre recuerdos y caer al hoyo negro de tu mirada y dormitar sobre el lecho de tu cabello que cobija mis sueños, para quedarme tan quieta intentando recoger tu rastro para preservarlo como un mapa que conduce a tu reino en mi cielo. Una vez, y fue la única vez, me di cuenta que eras un espectro, porque en realidad era un extraño pasajero que se sentó a mi lado a escuchar mis malos chistes, mis malas canciones. Se percató de mis letreros inútiles y de que vivo como paloma sin alas, queriendo alcanzar las nubes, pero nunca llegó tan lejos. Una vez había llovido y mis pies estaban mojados, temblaba de frío y él estaba a mi lado abrazando su mochila. Quería abrazarlo, quería que se quedara, y antes de que pudiera decírselo se puso de pie. Había llegado a su parada. Creía esa sería la última vez que le vería, y se bajó con tanta prisa sin voltearme a ver. No quería cambiar de destino y yo tuve que continuar mi camino, viendo a diario por la ventana un cementerio de flores amarillas, picoteadas por un ave desplumada y herida que encontré en la plaza del centro de la ciudad humeante. Como único testigo tengo un tallo seco advirtiendo la historia corta que cultivó un amor que no dio frutos. ¿Qué les parece, queridos amigos? Erotismo atravesado por existencialismo o existencialismo atravesado por el erotismo. Y no estamos hablando de Juana de Ibarború, ni de María Mercedes Carranza, ni de Alfonsina Storni. Estamos hablando de
Gina Pardo, aquí presente, quien está muy seria, pero en este instante nos regala una sonrisa. Gina, muchas gracias. Ha sido un placer, muy enriquecedora esta experiencia de haber compartido contigo. Y chao, hasta la próxima. Hasta luego, gracias.